Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender 4 formas de instalar un plugin. ¿Por qué hacemos esto? Porque en algunos hosting, dependiendo de su parametría, y no siempre las podemos cambiar, la instalación de un plugin puede darnos error, y les aseguro que con alguna de estas 4 formas es muy probable que lo puedan realizar. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Como verán, me encuentro en la parte administrativa de mi sitio, en este caso un sitio de prueba, y lo que vamos a hacer es iniciar por la instalación del plugin de la manera tradicional, llamarla de alguna manera, en donde vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo. Aquí van a tener la posibilidad de buscar, en nuestro caso lo vamos a hacer con WooCommerce, vamos a usarlo como prueba, en este caso puede ser con cualquier plugin. Yo puse WooCommerce, lo busco, una vez que localizo mi plugin, pulso en instalar. Como siempre digo en la mayoría de mis videos, este proceso lo conocerán casi todos. En unos segundos lo vamos a tener disponible para activarlo. Perfecto, una vez que está listo, solo tengo que pulsar en activar. Pulsamos y nuevamente en solo unos segundos ya voy a tener disponible este plugin para utilizarlo. Como verán, en este caso en particular, WooCommerce me lleva a una pantalla de bienvenida para hacer una parametría o una configuración. Yo en este caso en particular no la voy a realizar. Les dejo aquí en las tarjetas el tutorial de lo que es WooCommerce y hay varios en el canal dentro de una lista denominada tienda online, así que les recomiendo que lo vean. No es el objetivo de este tutorial, así que voy a volver a la parte administrativa. Una vez que estamos aquí, me voy a ir a los plugins. Y como vamos a ver, si vamos hacia abajo, aquí tengo WooCommerce y ya está instalado y activo. Entonces, esta es la forma tradicional, insisto, para cualquier plugin de instalarlo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Lo voy a desactivar y lo que vamos a hacer es borrarlo, obviamente, para poder generar la segunda forma de instalarlo. Para esta segunda forma de instalarlo, nuevamente podemos ir a plugins, añadir uno nuevo. Aquí también tienen el mismo botón, vamos a ir aquí. Pero la diferencia va a ser que, imagínense que si ustedes buscan el plugin, lo intentan instalar y les da error. Esto, por ejemplo, les es muy útil para quienes usen hosting gratuitos, en donde algunos plugins lo pueden instalar y algunos otros por restricciones no se lo permiten. Bueno, vamos a ir avanzando desde las maneras más estándar hacia otras que les van a asegurar la instalación muy probablemente. Entonces, el siguiente método, si esto no funcionó, es subir el plugin. En este caso, la mayoría de los plugins ustedes pueden descargar los archivos y directamente subirlos y no instalarlos de esta manera. Vamos a hacer este ejemplo. Para esto pulso en seleccionar archivo y en la ventana que se me abre, aquí tengo, fíjense, el WooCommerce en formato zip descargado. Entonces voy a pulsar abrir, lo va a marcar y luego pulsamos en instalar. Aquí nuevamente es cuestión de esperar. Si ustedes observan hacia abajo se les va indicando el porcentaje de evolución. Solo hay que esperar. Lo que está haciendo el sistema es subir el archivo a lo que sería el sitio, al hosting y luego descomprimirlo. Hay veces que porque de error o algunos plugins no se encuentran directamente en la lista de WordPress y uno los descarga y los puede utilizar, hay que instalarlos de esta manera. Acá tienen el método, entonces aguardamos a que termine y continuamos. Una vez que finaliza, digamos, la subida hacia lo que sería nuestro hosting, fíjense que lo va a descomprimir, lo va a instalar y directamente ya se nos va a indicar aquí que fue instalado correctamente, como lo ven aquí, y se nos va a dar el botón de activar. Pulsamos en activar el plugin como lo hicimos anteriormente y en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Perfecto, como verán nuevamente nos llevó a la misma pantalla de parametría, como si lo hubiésemos instalado de la misma forma que la vez anterior. Yo nuevamente voy a volver a la panel de administrador y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ir a plugins instalados, luego lo voy a localizar, lo voy a desactivar y finalmente lo voy a volver a borrar. Antes de borrarlo, simplemente menciono, verán aquí una nota de que no es la última versión, uno podría actualizarlo, es decir, en este caso cuando lo instalé de la primera versión siempre busca la última disponible para instalar y yo tenía un zip que se ve que era una versión anterior, pero podrían tocar actualizar y lo actualizan perfectamente a la última versión. Ahí ya debería ser un incremental, con lo cual no debería haber problema. Yo por ahora lo que voy a hacer es simplemente borrarlo para nuevamente eliminarlo de nuestro sitio. Perfecto, con esto ya vamos dos formas. La más estándar, que es buscarlo e instalarlo. Lo subimos mediante un zip. Vamos con la tercera forma. Si ninguna de estas dos funcionaron, lo que podemos hacer es ir a nuestro cPanel. Y aquí lo tenemos.
dentro de nuestro cPanel ustedes pueden perfectamente instalar un plugin. ¿Cómo hacemos esto? La primera forma es ingresando al administrador de archivos. Una vez que estén dentro, van a buscar su sitio web y dentro de su sitio web van a entrar a la carpeta WP Content. Entonces, una vez que están aquí, van a ver una serie de carpetas y aquí tienen plugins. Ingresamos y lo que hay que hacer para que quede nuestro plugin instalado y luego poder activarlo es copiar el contenido dentro de esta carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, acá la primera aclaración es que de cada hosting va a depender y pueden tener alguna variación en lo que yo voy a hacer ahora, pero básicamente todos tienen un administrador de archivo y la ejecución es similar. Yo voy a poner cargar aquí y tendría que seleccionar el archivo. Lo voy a seleccionar para darlo de alta. Acá tengan presente que tendríamos dos maneras. Yo tengo acá la carpeta del WooCommerce totalmente descomprimida. Fíjese que tengo los archivos. Podría crear la carpeta y después trasladar estos archivos hacia lo que sería el hosting. O lo que voy a hacer es subir el .zip y después descomprimirlo. Eso es lo que voy a hacer en mi caso. Voy a clicar sobre el zip, voy a tocar en abrir y fíjense que acaba de empezar el proceso de subida. Mientras se va haciendo, les voy a hacer un comentario. Incluso en algunos hostings, y de hecho en el tutorial que yo tengo de cómo crear tu página web gratis, ese hosting que es gratuito, dejo aquí la tarjeta para que quien lo quiera ver. Inclusive cuando yo arrastro y llevo un archivo zip a esta carpeta, automáticamente me pregunta si los quiero descomprimir. Yo en este caso lo voy a hacer en dos pasos. Lo voy a subir y luego lo voy a descomprimir. Aguardamos entonces unos segundos a que se cargue el archivo dentro del hosting y continuamos. Una vez que finaliza, ya lo tienen cargado. En mi caso podría tocar acá para volver al administrador de archivos. Yo voy a cerrar esta ventana. Voy a volver a mi administrador de archivos. Fíjese que no lo veo porque obviamente hay que actualizar y refrescar. Actualizo los archivos y aquí lo tenemos. Acá tengo el zip del WooCommerce. Y como les contaba anteriormente, en algunas opciones o en algunos hostings se los va a pedir directamente si lo querían descomprimir. O en mi caso lo que voy a hacer es botón derecho y extraer. Y eso va a indicar si lo quiero extraer a los archivos. Voy a poner extraer y va a ser el proceso. Como van a ver es muy rápido. Ahí está, extremadamente rápido. Me extrajo todos los archivos. Voy a pulsar en cerrar. Voy a volver a pulsar en actualizar. Y aquí tenemos WooCommerce ya copiado adentro. Mi recomendación para no ocupar lugar es botón derecho, delete y borran el archivo del zip. Entonces ya tenemos la carpeta copiada aquí adentro, lo hicimos utilizando el cPanel. Vamos a corroborar que esto realmente está funcionando. Me voy a ir a la parte de administración. En este caso en particular voy a ir a la parte de plugins instalados y voy a refrescar. Ahí está. Y fíjese que si yo bajo, aquí tenemos WooCommerce. Al igual que lo hicimos en la segunda opción, esta es la tercera, yo tendría que venir y activarlo. Fíjense que como me pasó en la segunda opción, como es el mismo zip, me da la posibilidad de actualizar. Voy a probar ahora sí para que vean que no hay problema. Voy a actualizarlo, aguardamos unos segundos y continuamos. Listo, una vez que WooCommerce quedó actualizado, lo tengo en la última versión, como les comenté anteriormente, solo me resta por activarlo. Pulso en activar y en solo unos segundos va a estar disponible. Como siempre, terminé en la pantalla de bienvenida donde me permite iniciar la configuración. Así que logramos lo mismo. Esta fue la tercera forma, que fue utilizando ese panel. Voy haciendo un resumen. Lo hicimos de la manera estándar, que es buscando e instalando. Lo hicimos subiendo el archivo directamente desde la parte administrativa de WordPress. Lo acabamos de hacer utilizando nuestro cPanel en el administrador de archivos. Vamos entonces a volver hacia el administrador de WordPress para volver a desactivar y borrar el plugin. Vamos a plugins instalados, bajamos, acá tenemos WooCommerce, lo desinstalo, son solo nada, un segundo. Una vez que está desinstalado, vuelvo aquí y voy a pulsar en borrar para nuevamente dejarlo inhabilitado. Perfecto, ya lo hicimos de tres maneras, nos queda una más. ¿Cuál sería la cuarta? La cuarta sería utilizando un programa de FTP. ¿Y esto por qué? Porque aunque ustedes no crean, de las dos maneras que lo vieron anteriormente, hay en hosting que fallan cuando los plugins son muy pesados. Entonces, yo detecté y encontré que hay una forma en la cual no importa que sea un hosting gratuito y me dé limitaciones y cuán pesado sea, van a ver que de esta forma igual lo van a poder subir. ¿Cómo se utiliza el FTP? Lo primero que tienen que hacer es, voy a cerrar esta ventana,
es ingresar a esta dirección que la voy a dejar en mi página web, en el post de este video, para descargarse el archivo FileZilla, que es un cliente FTP. ¿Necesitan sí o sí este? No. Pueden hacerlo con cualquiera. Yo ingresé a descargar. Acá tengo descargar el cliente. Yo en este caso voy a utilizar la versión free. No tiene ningún costo. Pueden usar el que quieran. Este sinceramente a mí me ha funcionado de maravilla, con lo cual lo recomiendo mucho. Cierro esta ventana. Acá como ven se está descargando muy rápidamente. Ya estaría listo. Voy a hacer botón derecho abrir y ejecutar para empezar a instalar el software. Me va a preguntar una confirmación, en ese caso en particular pone que sí, y luego simplemente es aceptar. Aquí me pregunta si lo quiero instalar para todos los usuarios o solo para mí. Yo en este caso le voy a poner que sea solo para mí. Y acá tienen opciones de si queremos archivos de lenguaje, todo, e inclusive un icono de escritorio. Yo generalmente lo marco. Pongo continuar, confirman la carpeta si quieren en esa carpeta, próximo, próximo y aguardar a que se instale. Como van a ver es extremadamente rápido. Me pide rebootear, ustedes deberían hacerlo. Yo en este caso voy a directamente decirle que lo voy a hacer luego para no demorar tiempo. Pulso en finalizar. Vamos a cerrar esta ventana y a partir de ahora estoy nuevamente en mi cPanel. ¿Por qué estoy en mi cPanel? Porque este archivo que acabamos de instalar, vamos a llamarlo. Fíjense que si yo abro el cliente FTP, voy a ingresar y para poder conectarme a un servidor, voy a tener que, por un lado, marcar el servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto. ¿Cómo obtengo estos valores? Desde mi cPanel. En la parte de cPanel ustedes van a ver que van a tener cuentas de FTP o alguna opción, insisto, esto puede variar según el cPanel, que les va a decir FTP. Yo en este caso voy a ingresar a cuentas de FTP. Aquí una aclaración. Van a ver que este pequeño proceso puede variar un poquito según su hosting, como siempre. Por ejemplo, en el hosting gratuito que yo dejé en las tarjetas, el hosting ya viene creado, el FTP. Entonces solo deben buscar los datos y conectarlos en lo que sería el cliente FTP. En este hosting me hace crear un usuario previamente, pero como van a ver es muy fácil. Lo primero que voy a hacer es crear el usuario. En este caso voy a poner Cispademo. Me hace elegir el dominio. Acá tengan presente de seleccionar el dominio que ustedes quieren utilizar. La contraseña. Ponen la que ustedes quieran. Y finalmente me va a decir el directorio. Y acá sí es importante. Para lo que nosotros queremos hacer, necesitamos entrar al raíz. Insisto, hay veces que no les hace seleccionar esto y directamente ya ingresan al raíz, como en el otro hosting gratuito de mi tutorial. En este caso en particular yo voy a borrar esto para decirle que me deje entrar directamente al raíz y no una subcarpeta. Y aquí la cuota, ustedes podrían limitar que el usuario tenga una capacidad límite para descargar o limitado. Vamos a poner crear cuenta y como van a ver en muy pocos segundos ya la cuenta está creada, aquí la tenemos. ¿Cómo obtengo los datos? Directamente ponen acá en configurar cliente FTP, en este caso, y acá tenemos esta información. De alguna forma, insisto, no importa cuál sea su hosting, si entran en la parte de cPanel en FTP, van a llegar a encontrar estos datos. Vamos a configurar entonces el cliente. Acá tengo, por ejemplo, el nombre del servidor, lo voy a marcar, botón derecho y copiar. Vuelvo hacia acá y acá tenemos el nombre del servidor, por lo cual lo pego. Vuelvo a la ventana, voy a tener el nombre de usuario, lo vamos a llevar. Lo voy a pegar aquí. Y finalmente, si ustedes ven aquí, le dice que el puerto es el puerto 21, que es el predeterminado, lo que generalmente se utiliza. En este caso ni lo voy a copiar, voy a venir acá y lo voy a ingresar. ¿Qué nos falta? La contraseña, que no se las indica obviamente porque es un tema de seguridad, pero ustedes saben cuál ingresaron, la van a ingresar y van a pulsar en conexión rápida. Lo que va a suceder es que se va a empezar a conectar. Acá me va a dar un tema de certificados en este caso. Me da diciendo, bueno, no, el certificado no lo reconozco, le puede suceder o no. En este caso no se preocupen, que tiene que ver con conectarse contra su sitio. Le podrían decir que esto lo dejan siempre como válido para otras sesiones, para que no les pregunte por cada vez. Pulsan en aceptar y va a seguir conectándose. Acá me dice que la conexión ya está establecida, como verán, y se conecta con lo que sería la carpeta. Como verán que están viendo aquí lo mismo que vimos del administrador de archivo desde el cPanel. ¿Cómo vamos a instalar entonces esto? Vamos a entrar a WP Content. Luego vamos a ir a plugins, al igual que lo hicimos con el cPanel. Y una vez que estamos acá, nuevamente tienen que copiar los archivos. En este caso en particular, la verdad es que sí recomiendo que directamente
no suban el zip y lo descompriman, sino que suban la carpeta directamente descomprimida. Vamos a hacer eso entonces. Yo voy a tomar mi carpeta, la voy a arrastrar hacia lo que sería el software y fíjese que cuando la llevo a esta zona me pone el copiar. La voy a liberar y ahí va a empezar el proceso. Acá nuevamente me vuelve a preguntar por el certificado, con lo cual le vamos a decir que siempre lo reconozca y le vamos a dar a aceptar y que continúe. Como ustedes van a ir viendo, acá les va a ir diciendo cómo lo va a ir copiando e inclusive acá abajo van a ir viendo cómo va avanzando archivo por archivo. El único comentario para hacerles es, si es un poco más lento, sí es más lento. Pero insisto, esto para inclusive hosting gratuitos le va a permitir instalar casi cualquier plugin porque de esta forma no, al menos al día de hoy, no están poniendo limitaciones en los procesos de subida. Así que solo es un poquito de paciencia, señores, a esperar a que termine y continuamos. Mientras aguardamos, cabe destacar que como verán aquí abajo a la derecha, ustedes pueden ver cuántos megas quedan en cola y eso va a ir disminuyendo y eso les va a dar una guía si quieren mientras tanto entrar a mi canal, ver otros tutoriales, suscribirse y además darle like a varios videos, lo pueden hacer, total van viendo acá cómo va avanzando todo esto y obviamente aprovecho este mínimo tiempo para agradecer a todos aquellos que ya me han invitado a un café por medio de mi página web. Les agradezco y bueno, esperamos a que termine, voy a avanzar en este caso rápido para que lo puedan ver. Una vez que finaliza la carga, como podrán ver, ya nos queda la carpeta de WooCommerce generada, con lo cual podemos cerrar el aplicativo, podemos cerrar también ya la porción, digamos, de FTP y volvemos a lo que sería el administrador de WordPress para ir a los plugins instalados. Y como siempre vino pasando, fíjense, de vuelta que tengo WooCommerce, recuerden que lo pueden actualizar, ya lo hice en el proceso anterior, en el proceso 3, simplemente voy a activar para que vean que se puede activar perfectamente y vamos como siempre a llegar a la pantalla de parametrización. Con lo cual, como se pudo ver, instalamos en este caso el WooCommerce, pero esto aplica para cualquier plugin de 4 maneras distintas, las reitero: el modo estándar, buscando e instalándolo, por medio del administrador de WordPress subiendo el plugin, lo hemos hecho desde el cPanel utilizando el administrador de archivos y finalmente, si nada de eso funciona, pueden utilizar el método por FTP para subirlo directamente a la carpeta de su hosting y luego activarlo. Espero que esto les haya sido de utilidad, seguramente que sí, para todos aquellos que usen principalmente hosting gratuito. Así que por favor les pido, bajen, suscríbanse al canal que son solo unos segundos, suscríbanse a la campanita para recibir nuevas notificaciones y desde ya se agradece su like y los comentarios que siempre me apoyan. Un abrazo grande, muchas gracias a todos los países que me apoyan, un saludo